considerable, y de esos de los que existen denuncias, y algunos que incluso lo ocurrieron antes que esto empezara a tomar un tenor cada vez más importante, digamos. De hecho, acá ya en la zona nuestra, previo al tema de la pandemia, habíamos tenido denuncias, digamos, de rotura, pero lo tomamos como hecho aislado. Pero creo que esto se empezó a incrementar fundamentalmente en este último tiempo, y a raíz de un poco de las declaraciones del presidente, donde hacía alusión de que los productores agropecuarios no deberían especular, como si fueran grandes especuladores de la bolsa y demás, no deberían especular guardando el grano, ¿no? Y para lo cual incluso hasta tomó medidas que iban en detrimento de la posibilidad de acceder a créditos, a partir de decir que solamente se iban a poder otorgar créditos a aquellos productores que hubieran vendido más del 95% de la cosecha. Evidentemente no entienden la mecánica, no entienden la producción, no entienden nada. Y creo que largar al aire este tipo de consideraciones hace que gente que está muy enojada por lo que fuera, porque salga a tomar este tipo de medidas, por lo cual entendemos que la respuesta, digamos, la declaración de la barbaridad que significa esto debería salir de boca del propio presidente, al margen de declaraciones que han salido, bueno, a nivel provincial, ahora una última del ministro de Agricultura, pero que entiendo que no han tenido el nivel de la contundencia del rechazo que y por supuesto la celeridad, porque salieron a decir estas declaraciones después de estar casi 15 o 20 días bregando, porque entendíamos que era así, porque la gente que lo está haciendo lo único que persigue un fin de daño, no de un lucro económico. No van a robar una bolsa, van a simplemente hacer daño, ¿no? Habló de daño. ¿Qué es lo que se pierde más? ¿Se pierde más económicamente o se pierde más en tranquilidad de que usted dice, bueno, antes lo dejaban al silo bolsa, estaba tranquilo, lo vendía cuando tenía que venderlo? Tal cual, lo que usted dice, es decir, primero que hay un daño económico individual para la persona que desgraciadamente le toca en suerte, por llamarlo de alguna manera, que sufrir este hecho delictivo, vandálico. Pero también no es menor el tema del daño psicológico que puede sufrir una persona, pensando que en cualquier momento él puede ser uno de los damnificados. Y para que se entienda esto un poco del silo bolsa, y vino muy bien la aclaración que hizo usted recién. El productor agropecuario desde siempre, incluso de antes de este boom agrícola y qué sé yo, en realidad utilizaba los silos de empresas de acopios privadas o cooperativas, donde entregaba el cereal, ese cereal se acopiaba en los silos que se ve de metal, y el productor no es que vendía todo de una, y al no vender el productor tampoco vendía el acopiador, porque el acopiador en realidad no podía vender y descalzarse de esta operación, entonces era una cadena. Lo que vino a hacer el silo bolsa fue a solucionar un tema principal y fundamentalmente de logística, ¿no? En la medida que uno no debe mover esa primera vez el grano desde el lugar propio de producción del campo hasta este primer centro de acondicionamiento, sino que ahí ya se evita un flete, porque en un posterior movimiento puede cargarse directamente desde silo y enviarse a puerto, con lo cual se evita un flete que no es menor, porque todos los pesitos que uno puede ahorrar suman. Y por otro lado, siempre no es lo mismo, por más que existe digamos, algún criterio generalizado respecto de lo que se denomina fijación del precio, es decir, yo entrego el cereal en un lugar y decimos, bueno, lo vamos a fijar con determinado valor. Siempre entendemos que este valor podría llegar a ser influenciable o manejable por alguien que tenga mayor peso, digamos, en detrimento de yo que soy menor y entrego el grano. Al tener el cereal en mi lugar de origen, es mío, lo tengo ahí y espero recibir una oferta acorde con mis pretensiones. Con lo cual había este doble juego, ¿no? Pero no era que el productor vendía todo, insisto con esto, se entregaba en un acopio y se iba vendiendo en las medidas de las necesidades. Con lo cual esto de la especulación cae absolutamente por tierra, y aunque así lo fuere, está amparado por lo que es la Constitución en cuanto al derecho de ejercer el libre albedrío sobre la propiedad privada.
¿Quiénes han sido más afectados, los pequeños productores o los grandes pools de siembra? Absolutamente todo. Acá no, por la información que tenemos en principio, han sufrido este tipo de daño pequeños productores, medianos productores, grandes productores, pools de siembra, es decir, no discriminan el lugar donde ven una posibilidad de hacerlo, lo hacen. Los afiliados a la Sociedad Rural Gualeguaychú, ¿qué planteo le han hecho? ¿Le han pedido que tomen medidas? A ver, ¿cómo se puede evitar esto? Sí, digamos, como es un tema que ya ha tomado dimensiones importantes, se está tratando a nivel de FARER, que es la entidad que nos nuclea a nosotros como rurales, para directamente plantearlo, insisto, a nivel gubernamental del ministro de la Producción, con el jefe de la policía, el jefe de abigeato, el ministro de Gobierno, es decir, con las más altas autoridades de la provincia, buscando estos dos objetivos fundamentales, como le decía hoy. Uno, que tengan una manifestación política clara de que ellos no promueven ningún tipo de estas acciones, que las rechazan de plano, que consideran que las personas que realizan estos actos vandálicos son delincuentes comunes, y por otro lado, que bueno, que en la medida que se pueda, con los elementos que se cuentan, intentar resolver estos casos para dar con los culpables y que cumplan la pena que les corresponde. Trataría de ver qué motivación los lleva, ¿no? Porque creo que ahí es donde la gente se informa a través de los medios, lee, y uno tiene que tener la suficiente responsabilidad cuando emite comentarios o cuando emite opiniones respecto de algo, es que esto no queda en el aire, no es gratuito, digamos, el hablar no es gratuito, tiene sus consecuencias. Y repito por esto, alguien puede especular que él no tiene trabajo, no le puede llevar un plato de comida a su hijo, culpa de que alguno está especulando, cuando no es la realidad ni es la relación de causa y efecto respecto de su posible malestar. Es más, entendemos nosotros que si el gobierno quitara la gran presión impositiva que existe no solamente sobre el sector agrícola ganadero, sino en términos generales, y se modificaran leyes que permitieran ser más amigables con lo que es la relación laboral, digamos, patrón-empleado hoy en día, pónganle el nombre que quieran, porque acá no vamos a entrar en discusiones si hablamos de flexibilización, ¿no? Entendemos que el empleado es un ser humano que debe ser cuidado en todos sus aspectos, pero en la medida que se le van poniendo cada vez más imposiciones acerca de esa relación entre el patrón, lo que vemos es lo que resulta hoy, que prácticamente toda la gente no quiere saber nada con tomar empleados, cuesta muchísimo y no me refiero a lo económico, ¿no? Me refiero a todo lo que eso conlleva. Y todo el tema impositivo, que en definitiva termina en un Estado que es ineficiente, no diría improductivo porque no es su función producir, ¿no? Pero es gigantesco y donde vemos en todos los niveles de poder y de todos los signos políticos, porque acá no hay intencionalidad política de decir fue fue tal partido, tal otro, son todos iguales. Ocupan automáticamente los puestos que hay disponibles con gente que están cercanos a su círculo de poder y además se dedican a inventar nuevos cargos y nuevos puestos que terminan siendo totalmente ineficientes y con una carga burocrática mayor para el emprendedor privado. Por lo cual, ese no es el camino y eso es lo que tendríamos que entender entre todos, incluso a la gente que le llega este mensaje distorsionado, que la culpa es del que produce, que es del que trabaja, que la culpa no se encuentra.